manera ordenada, por temas, en un orden que le permita al estudiante enlazar las cosas de una manera lógica, para que cada cosa del plan y la revelación de Dios tenga un lugar apropiado en nuestra mente y podamos asociarla con las demás y entenderla más en sí misma y en su relación con los demás, con las demás. Eso es lo que se conoce como teología sistemática. Podríamos decir que es como una especie de formación de compartimentos, de secciones de la enseñanza bíblica, separándolas y luego presentándolas de manera ordenada y luego presentando las interrelaciones que hay entre cada una de esas partes. La soteriología o la doctrina de salvación es una de muchas de esas materias que contiene la teología sistemática. Por ejemplo, la teología sistemática nos lleva a estudiar lo que la Biblia enseña de sí misma, que es lo que se conoce con el nombre de bibliología. También lo que la Biblia estudiando lo que la Biblia enseña sobre el hombre. ¿Pero qué es el hombre? El hombre es el ser que va a ser salvado o condenado. Entonces, ven cómo estas cosas se interrelacionan, no se pueden separar la una con la otra. De igual manera, estudiamos la doctrina de Cristo, la cristología. Es imposible separar la cristología y la soteriología. Es totalmente imposible. De hecho, a ustedes les va a dar la impresión cuando estamos estudiando la doctrina de salvación y estemos terminándola, que estamos estudiando cristología. La primera cosa que dije fue una declaración soteriológica o cristológica, que cuando estudiamos la doctrina de salvación buscamos ver a Cristo como un poderoso salvador. ¿Eso es qué? ¿Soteriológico o cristológico? Es ambos. No se pueden separar. No se pueden separar. Lo mismo si estamos estudiando la antropología. Entonces, no hay forma de separar esto. La eclesiología. La eclesiología es el lugar donde van a vivir los salvados. Entonces no se puede separar. Todo está interrelacionado y de hecho la ciencia y el genio de un teólogo sistemático consiste no solamente en encontrar y analizar correctamente esta evidencia para encontrar las verdades bíblicas, sino establecer las interrelaciones que hay entre ellas para poder entender más profundamente el mensaje de Dios para nosotros. Escatología. ¿Cuál es el final de la salvación de Dios? ¿A dónde irán los que son salvados? ¿Cómo ocurrirán esos eventos? Cuando estemos hablando de la segunda venida de Cristo, ¿estaremos hablando de cristología o de soteriología o de escatología? De las tres. No se pueden separar. O sea, todo es una unidad coherente. Ética y misiones. ¿Cómo deben vivir los que han sido beneficiarios de la salvación? ¿Qué misión maravillosa se les ha encomendado con respecto a la salvación de otros? Ir, ayudar en la salvación de otros. Es un todo coherente que en sus unidades particulares presentan asuntos específicos, pero que en sus interrelaciones son inseparables. Y eso es lo que se conoce como soteriología. Teología sistemática y su relación con la soteriología. Pero de todo este conjunto de materias que están en la teología sistemática y que se relacionan con la soteriología, hay una que se relaciona más que todas, que es, podríamos decir, el corazón del estudio de la soteriología, y es la teología del pacto. La teología del pacto es el corazón de la soteriología. Y a su vez la teología del pacto es una materia aparte de la teología sistemática. Pero al estudiar soteriología debemos hacer una mención, como haremos nosotros en nuestro curso durante esta semana, haremos una mención breve de la estructura vital de la teología del pacto, sin pretender cubrirla exhaustivamente porque es, como digo, toda una materia de la teología sistemática. Pero la columna vertebral de la soteriología es la teología del pacto. ¿Por qué? Porque Dios ha realizado su salvación en forma de pacto. Dios ha realizado su salvación en forma de pacto. Entonces hay una relación inseparable entre la
soteriología y la teología del pacto. Muy bien, al iniciar a estudiar la doctrina de salvación o soteriología, deberíamos de entrada inmediatamente ir a los textos bíblicos, proponer un esquema, proponer un bosquejo de qué enseña la Biblia sobre la doctrina de salvación. Pero es muy bueno, es absolutamente necesario para todo estudiante de la Biblia, de la teología, para todo miembro de una iglesia, conocer la historia de la iglesia. Y por eso, en el día de hoy, a segunda hora, nuestro hermano Alejandro Castiblanco va a disertar, me va a ayudar un poco nuestro hermano Alejandro, y él va a disertar en la segunda hora sobre la historia de la doctrina de salvación, es decir, cómo se ha ido desarrollando la doctrina de salvación en la historia de la iglesia. Y eso es muy importante. Yo solamente voy a mencionar aquí unos pequeños detalles de paso, y a segunda hora Alejandro nos va a profundizar un poco más sobre este importante asunto. Conocer cómo la iglesia ha debatido y ha esclarecido la doctrina de salvación a lo largo de su historia. Eso va a ser muy importante y esto hace parte de lo que se conoce como teología histórica. La teología histórica nos ayuda a saber qué han pensado nuestros predecesores, los grandes doctores de la iglesia en el pasado sobre la interpretación de un texto, de una doctrina, de una materia en general. Entonces nos conviene mucho regresar al pasado y saber lo que otros hombres más inteligentes que nosotros, probablemente con mucha mayor gracia y luz del Espíritu Santo, han creído sobre los asuntos principales en la doctrina de salvación. Brevemente, para dejarlo simplemente como un planteo en perspectiva que Alejandro desarrollará mejor, veremos que en la historia de la doctrina de salvación hay un personaje clave, que es Agustín de Hipona, el famoso San Agustín, quien tuvo un debate clave con un contemporáneo suyo, un monje inglés de apellido Pelagio, James Pelagio. Y de ese primer debate, por allá en el siglo V, surgieron los primeros elementos que fueron configurando la doctrina de salvación en la historia de la iglesia. Avanzando el tiempo, tenemos un segundo gran debate entre el gran reformador Martín Lutero y su contemporáneo, el gran erudito lingüista Erasmo de Rotterdam. Y un tercer debate posterior a la época de la Reforma, que fue librado entre los sucesores de Juan Calvino y los sucesores de Jacobo Arminio. El debate entre los calvinistas y los arminianos por allá en la Holanda del siglo XVII, en el famoso Sínodo de Dort. Pero Alejandro nos va a profundizar más sobre esto en su clase a continuación. Sea simplemente decir que el gran San Agustín inició toda la sistematización de esta doctrina, puso los elementos fundamentales, él presentó verdades bíblicas esenciales a esta doctrina, como son la doctrina del pecado original, la doctrina de la depravación total humana. San Agustín atacó el mito del libre albedrío, presentó la doctrina de la predestinación y otros elementos que son vitales a esta doctrina. La iglesia en su momento reconoció el genio de Agustín y en el concilio de Éfeso en el año 431, cuando se hizo el gran debate acerca de los conceptos de Pelagio contra Agustín, entonces la iglesia reunida en ese lugar reconoció que la verdad bíblica estaba del lado de Agustín y no de Pelagio y los pelagianos. De igual manera, un siglo más tarde, en el sínodo de Orange, en el concilio de Orange, en el 529, sucedió exactamente lo mismo, pero como casi siempre sucede, Dios permite que el mal venza al bien transitoriamente, y la doctrina de la salvación fue enseñada por San Agustín, fue opacada, y los conceptos de Pelagio fueron adoptados con cierta variación por un grupo de seguidores suyos que se conocen con el nombre de semipelagianos. Y no fue hasta la Reforma Protestante del siglo XVI, en 1517 específicamente, con Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio,
que se vuelve a revivir el evangelio verdadero de la gracia de Dios presentado por Agustín y se vuelve a tomar en vida la doctrina de salvación correcta. Los semipelagianos siempre han presentado oposición. Un seguidor de Martín Lutero, un compañero suyo, Felipe Melanchthon, tomó una posición semipelagiana. El Concilio de Trento, que es el contraataque de la Iglesia Católica contra la Reforma o la Contrarreforma. Jacobo Arminio, que contradice los postulados de la doctrina de la gracia. John Wesley, más adelante. Las iglesias orientales y la mayoría de los evangélicos hoy están del lado de los semipelagianos. ¿Ven por qué es tan importante conocer la parte histórica? Porque nosotros hemos estado envueltos en esto sin darnos cuenta. La gran mayoría de las iglesias de hoy en día son arminianas, wesleyanas o pelagianas, y ellos no lo saben. Siguiendo los postulados de la Reforma vienen los puritanos, y luego las vertientes que salen de los puritanos, como los presbiterianos, bautistas e independientes, algunos anglicanos e incluso algunos metodistas, que son originalmente seguidores de Wesley, de corte arminiano, pero algunos de ellos han tomado las enseñanzas agustinianas sobre la doctrina de la salvación. Pero esto simplemente como para dejarlo planteado, dejarlo en perspectiva, y en la hora siguiente el hermano Alejandro nos estará dando un detalle más profundo sobre estos tres grandes debates: Agustín versus Pelagio, Lutero versus Erasmo y calvinistas versus arminianos, con las doctrinas fundamentales que allí surgieron para la consolidación de la doctrina de la salvación en la historia de la Iglesia. Vamos a pasar ahora continuamos en la parte de introducción de la doctrina de salvación, y vamos a pasar ahora a mirar algo que podríamos llamar palabras claves. Palabras claves en la doctrina de salvación. Al mirar toda la doctrina de salvación en la Biblia, vemos que hay unas palabras que son claves y que de entrada tenemos que tenerlas claras y familiarizarnos mucho con ellas, porque ellas son los ladrillos sobre los cuales se construye el edificio de la doctrina de salvación. La primera de esas palabras claves es la palabra gracia. La palabra gracia es la primera palabra clave. Todos los cristianos, desde niños, desde recién convertidos, afirman con el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9 que la salvación es por gracia. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cualquier cristiano recién nacido que ha leído este pasaje puede decir claramente, y en el Nuevo Testamento se ve claramente un debate entre la gracia y las obras. El apóstol Pablo presenta ese debate. La mente humana, la mente farisea, la mente natural de todo ser humano se opone a la gracia, y por tal razón hay un gran debate que cualquier creyente recién nacido puede percibir a simple vista en el Nuevo Testamento. Pero debemos identificar bien qué es la gracia, y a partir de entender bien qué es la gracia comenzaremos a entender bien la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque la gracia es un atributo de Dios. La gracia es un atributo de Dios. Y Dios, al planear y ejecutar su salvación, lo que está haciendo es expresarse a sí mismo. Él se está manifestando Él mismo, está manifestando más de uno de sus atributos, pero hay un énfasis especial en su gracia, en su gracia. De hecho, la salvación puede ser llamada, la doctrina de salvación puede ser llamada la doctrina de la gracia. La verdadera doctrina de salvación es la doctrina de gracia. Así que si nosotros entendemos este término claramente, ¿qué es gracia?, vamos a empezar a darle fondo, vamos a empezar a darle forma, vamos a empezar a visualizar, aunque panorámicamente, lo que es la verdadera salvación que enseña la Biblia. ¿Qué es entonces gracia? Muchos dicen inmediatamente que gracia es recibir lo que yo no merezco, y eso está bien, es una definición adecuada. Pero cuando estudiemos todo esto en cada una de sus partes, vamos a darnos cuenta de que la gracia no es solamente recibir lo que yo no merezco, es más que eso. La gracia es recibir lo contrario a lo que me merezco, algo que yo mismo no puedo ganar
ni contribuir para adquirirlo. Eso es gracia. Es recibir lo contrario a lo que merezco. Vamos a ver en una de las doctrinas de la gracia, que es la depravación total humana, que era lo que nosotros merecíamos. Y a ese pecador que merecía eso, Dios no quiso darle lo que merecía, sino lo que el pecador merecía, Dios lo tomó sobre sí mismo. Como le dijo a Abraham, yo soy tu escudo. Pero tu escudo no para protegerte de tus enemigos. Yo soy tu escudo para protegerte de mí mismo. Porque yo te debo matar, Abraham. Yo te debo enviar al infierno, Abraham. Yo debo depositar mi ira sobre ti eternamente, Abraham. Pero yo soy bueno, estoy lleno de gracia y he decidido ser tu escudo para protegerte de mí mismo, de mi propia ira. Así que Dios le da a Abraham todo lo contrario que Abraham merece. Y no solamente lo libra de lo que merece, sino que lo eleva a una posición gloriosa y dichosa a su lado por toda la eternidad, la condición de hijo de ese Dios que no le dio lo que merecía, sino lo contrario. Eso es gracia. Y ese es el primer elemento que tenemos que aprender en esta doctrina. Pero en segundo lugar, como decía ahora, hablando de lo vital que es la teología del pacto como esqueleto, como columna vertebral de la doctrina de salvación, en segundo lugar, la palabra pacto. La palabra pacto es fundamental en la doctrina de salvación. Lo vamos a ver a lo largo de todo este estudio. La palabra de Dios muestra que la salvación es un pacto. Cuando Dios, por medio del Señor Jesucristo, está ejecutando la última etapa del pacto, el nuevo pacto, sentado con sus discípulos en el aposento alto, transformando la Pascua hebrea en la Santa Cena cristiana, el Señor Jesús nos deja ver que su salvación, que la salvación que vino a darnos es un pacto. Mateo 26, 27 dice el Señor, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto es mi sangre. Obviamente, sin entrar en discusiones, lo que Jesús quiso decir, este vino representa mi sangre. Es decir, este vino, esta copa es el símbolo de mi sangre y es el símbolo del gran pacto, del último pacto, del desarrollo de todos los pactos, del nuevo pacto, un pacto en el cual la Trinidad se comprometió a perdonar vuestros pecados. Nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, es un pacto que, como veremos en un momento, fue realizado entre las tres personas de la Trinidad, de una manera especial entre el Padre y el Hijo, para lograr el perdón de los pecados de aquellos que Él vino a salvar. Entonces Dios diseña la salvación en forma de pacto, revela la salvación en forma de pacto. Vamos a ver que todo un gran capítulo de este estudio se va a llamar salvación revelada. Salvación revelada. Dios diseña la salvación en forma de pacto, Dios revela la salvación en forma de pacto y Dios ejecuta la salvación en forma de pacto. ¿Por qué creen ustedes que lo hizo así? Porque los hombres, por nuestra incredulidad, no solemos confiar ni siquiera en Dios. Y por eso Dios tiene que jurar delante de nosotros que nos va a salvar. Y eso es un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una promesa certificada con un juramento. Eso es un pacto.
una promesa certificada con un juramento. En la Biblia hay dos tipos de pactos. Hay aquel pacto en el cual las dos partes tienen una participación igual. Las dos partes se comprometen con ciertos requisitos, la una con la otra, ambos tienen una participación igual, y si se violan los términos, hay sanciones por esas faltas, por esas violaciones de los términos. Ese es un pacto que podríamos llamar un pacto condicional, un pacto equivalente, es decir, en las dos partes tienen la misma equivalencia, la misma participación. Pero la Biblia nos muestra que la salvación de Dios es un pacto unilateral. No es un pacto bilateral, es un pacto unilateral, es un pacto de Dios consigo mismo, entre las tres personas de la Trinidad. Y lo hace delante de nosotros, en favor de nosotros y con nosotros por medio de su Hijo. Y nos lo certifica con un juramento, porque nuestra incredulidad, nuestra decadencia espiritual nos va a hacer siempre dudar de la eficacia de esa salvación, del destino final que Él ha preparado para nosotros, y por esas razones que tiene que hacerlo en forma de pacto. Pues esta es otra palabra clave. La otra palabra clave es la palabra redención. La palabra redención, que de hecho esta palabra, esto es algo muy curioso, se usa como sinónimo de salvación en toda la Biblia. La palabra redención se usa como sinónimo de salvación en toda la Biblia, a pesar de que es uno de sus resultados. Cuando veamos la salvación ejecutada y veamos con más detalle la obra de expiación, vamos a ver que la redención es un resultado de la expiación. Sin embargo, de manera muy interesante, en las Escrituras, a los salvados no se les llama salvados, sino ¿cómo? Redimidos. La palabra redención viene a abarcar todo lo que es la salvación. La redención es ser liberado de la esclavitud por el pago de un precio. Eso es ser redimido. Es el lenguaje del mercado de los esclavos, donde estábamos nosotros. Por causa de nuestro pecado fuimos entregados a un tirano opresor, un tirano cautivador que nos somete en su fortaleza y nos cautiva. Satanás, por él es el gran tirano, él es el príncipe de Babilonia y nosotros somos los cautivos en Babilonia. Y de allí solo podemos ser librados de la mano del hombre fuerte, por la mano del hombre súper fuerte, Cristo Jesús, el cual nos libera pagando un precio por nosotros, establecido por Dios, no por el diablo, que es su propia vida. Apocalipsis 5:9 nos muestra que cuando todos los hechos de salvación terminen y sean ejecutados, nosotros cantaremos un canto, y ese canto es el cántico de redención. Dice, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces la palabra gracia, la palabra pacto, la palabra redención, y ahora viene la más importante de todas. La más importante de todas las palabras de la doctrina de salvación, y yo diría la más importante de todas las palabras de la Biblia, es la palabra expiación. Al final de este curso podremos estar convencidos de qué es la expiación, cómo se produjo, cuáles son sus resultados. Al final de este curso estaremos convencidos, Dios mediante, de que esta definición que coloco aquí en la pantalla de expiación es la única verdaderamente bíblica. Expiación es la muerte sustitutiva de Cristo que cancela la deuda penal que el pecador sustituido tiene con la justicia de Dios. Expiación es la muerte sustitutiva de Cristo que cancela la deuda penal
que el pecador sustituido tiene con la justicia de Dios. Cuando hablamos de deuda penal, estamos hablando de un tribunal donde se está juzgando a un criminal que debe pagar una pena. Eso es lo que llamamos una deuda penal. La pena, el justo castigo que el criminal debe pagar. Pero hay un sustituto que es Cristo, que muere en lugar del pecador condenado y cancela la deuda penal que ese pecador sustituido por él tiene con la justicia de Dios. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con los primeros conceptos introductorios. Ahora ya vamos a entrar en materia. Y para colocarnos en disposición de aprender la doctrina de la salvación, vamos a dividir nuestro estudio en 8 etapas. Etapas en el desarrollo de la salvación. Estos estudios no es ir libro por libro, yendo a la Biblia y mirando lo que cada libro enseña sobre la salvación. Recuerden, esto es un ejercicio de teología sistemática. Entonces lo que tenemos que hacer es recoger todo el material que la Biblia enseña sobre la salvación y ordenarlo para poderlo estudiar mejor y entender mejor y por ende después enseñarlo mejor. Bueno, el ejercicio de teología sistemática, de estudiar todo lo que la Biblia dice sobre la salvación, lo vamos a condensar en estas 8 etapas. La salvación se puede dividir en 8 etapas. Primera, salvación planeada. Vamos a ver cómo la salvación es un plan generado en la mente de Dios, en una reunión en la eternidad, entre las 3 personas de la Trinidad, que se puede llamar pacto intratrinitario o consejo eterno de redención, y allí se definen todos los términos de la salvación, pero de una manera especial, ¿quiénes van a ser salvados? Salvación planeada. En segundo lugar, veremos salvación necesitada. De la mente de Dios y su plan, vamos a pasar ya a la ejecución del plan. Cuando el hombre está sobre la tierra, Dios entra en pacto con él, el pacto adánico, y vamos a ver cómo el hombre cae en un estado de depravación total, y allí la salvación es una necesidad para el hombre. Salvación necesitada. En tercer lugar, salvación prometida. Una vez el hombre cae en pecado, Dios comienza a revelar el plan que en su mente ideó por medio de la primera expresión de salvación en la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 15, conocida como promesa de redención. Eso es lo que llamamos salvación prometida. Y a partir de allí, a partir de esa promesa de redención, la salvación comienza a ser revelada. A medida que la historia de la humanidad, y en especial la Biblia registra no la historia de la humanidad, solo sus orígenes, sino que se concentra en el grupo de personas que han de ser protagonistas de los hechos históricos que desarrollarían y traerían la salvación del hombre, esto es, el pueblo judío. Esa historia va a su vez produciendo el escenario para traer la salvación, pero a la vez revelando la salvación por medio de hechos históricos que hablan de la salvación, de una manera particular por medio de pactos. Y eso es lo que llamamos salvación revelada. Salvación revelada. Después de Génesis 3:15, Dios avanza la historia, desarrolla la salvación y revela la salvación. Algunas veces por medio de tipos y símbolos que están incluidas dentro de los pactos que Dios hace con su pueblo, con sus escogidos, y otras veces por hechos que están afuera de los pactos, pero igual son hechos históricos de la redención, y principalmente revela su salvación a través de los pactos que Él hace con su pueblo. Y aquí es donde la estructura de la teología del pacto se convierte en la columna vertebral de la doctrina de salvación. El primero de esos pactos, ya lo mencionamos en la salvación necesitada, es el pacto adámico o adámico. El segundo de los pactos donde comienza a revelarse mejor la salvación es el pacto noético. Un pacto por medio del cual Dios le da estabilidad a la creación, ahora completamente mala y corrompida por el pecado,
y por medio de la gracia común le permite que la creación siga existiendo hasta la consumación de su plan de salvación. El pacto noético es fundamental. Luego viene un pacto más específico, que es el pacto abrahámico, donde Dios nos revela que la salvación será hecha por medio de la fe. Luego viene el pacto mosaico, que nos muestra la conducta de los que debemos ser salvados y los que vamos a ser salvados, y por medio de esa ley traernos al Salvador. Luego tenemos el pacto davídico, que nos muestra que esa salvación en última instancia será para vivir en un reino, y que el Salvador será un rey del linaje de David. Por eso Dios hace un pacto con David para mostrarnos que la salvación también es un asunto de rey y de reino, como veremos en una clase especial más adelante en la semana, que se llama Salvación, Pactos y Reino de Dios. Pero esta estructura, pacto noético, pacto abrahámico, pacto mosaico, pacto davídico y nuevo pacto, es el corazón de la doctrina de salvación. Luego de que la salvación es revelada, durante muchos años, durante muchos siglos, llega el momento en que la salvación será ejecutada. Y esa es la otra etapa, salvación ejecutada, por medio del cumplimiento del último y más perfecto de todos los pactos, el nuevo pacto. Y realizada por el gran y maravilloso Salvador que Dios eligió, Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, ejecutando la obra que mencionamos antes, la obra de expiación. Luego de que esa salvación es ejecutada, entonces viene la obra del Espíritu Santo, que toma, y noten ustedes cómo la teología propia está todo el tiempo dentro de la doctrina de salvación. El Espíritu Santo toma la salvación ejecutada y la aplica a un grupo determinado de seres humanos, produciendo lo que llamamos el ordo salutis, u orden de salvación, o cadena de oro de salvación, que es la salvación aplicada. Y esa es la sexta etapa en el desarrollo de la salvación. La séptima es la salvación preservada. Esa salvación que fue ejecutada en la cruz, que es aplicada por el Espíritu Santo, es preservada por Dios mismo hasta su cumplimiento perfecto y definitivo. Y ahí tenemos la gloriosa doctrina de la perseverancia final de los santos, para llegar a una octava y última etapa, que es la salvación consumada, el fin del fin, la glorificación de cielo y tierra, y por supuesto de todos sus habitantes, cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. La salvación será entonces perfecta, una cosa del pasado, pero con la cual viviremos por toda la eternidad. Nunca podremos olvidar que nosotros somos criaturas redimidas, salvadas por Cristo. Él llevará sus marcas en sus manos, en sus pies y en su costado por toda la eternidad, para recordarnos siempre que nosotros somos salvados del fuego, tizones arrebatados del incendio, como dice la Sagrada Escritura. Entonces son 8 etapas, y esa es la estructura de nuestro estudio. Nuestro estudio va a ir realizándose una por una, realizándose a través de mirar una por una todas estas etapas. Primero salvación planeada, luego salvación necesitada, luego prometida, luego revelada, luego ejecutada, luego aplicada, luego preservada y luego consumada. Este bosquejo para el estudio de la doctrina de la salvación no es el bosquejo clásico que aparece en los libros de teología sistemática. En los libros de teología sistemática se enseña solamente, se presume que las cuatro primeras etapas han sido ya conocidas por el estudiante, y se estudia solamente las 4 últimas etapas. Ustedes miran, por ejemplo, el libro del doctor Berkhoff o el libro del doctor Murray, y ven que su estudio de la soteriología incluye solamente salvación ejecutada, o sea, expiación, salvación aplicada, ordo salutis, salvación preservada y salvación consumada. Entonces, este bosquejo incluye las cosas que otros libros de esta materia presuponen y no tratan. No tratan sobre salvación planeada, aunque la mencionan. No tratan sobre salvación necesitada, aunque presuponen que el hombre la necesita. No
tocan mucho la promesa de redención ni desarrollan la salvación revelada o la revelación progresiva de la salvación a lo largo de la historia bíblica. Entonces aquí tenemos, creo yo, un bosquejo más completo que nos va a permitir entender mucho mejor esta gloriosa doctrina. Vamos a comenzar, bueno, yo creo que sería mejor detenernos aquí, aunque tengo en mi plan llegar a esta salvación planeada, pero necesito dosificar mis fuerzas para poder completar la semana, así que creo que es mejor que hagamos una pausa aquí, escuchemos si ustedes tienen alguna pregunta y si no, descansemos 15 minutos y regresemos para escuchar a nuestro hermano Alejandro. Vamos a pedir disculpas al público online por las fallas de audio. Hermanos que nos escuchan vía internet, qué pena con ustedes, no hemos podido ajustar bien el audio. Esperamos que en las siguientes clases esté funcionando mejor. Me están informando aquí que ya están funcionando mejor, entonces pedimos excusas por eso. Y creo que este es un buen momento para tener la primera pausa. Y si hay alguna pregunta de lo que hemos dicho hasta aquí, que yo pueda responder, y en 15 minutos entonces regresaremos para escuchar al hermano Alejandro sobre la historia de la doctrina de salvación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas a la 1? ¿Preguntas a las 2? Bien, apenas estamos empezando, es normal que no hayan preguntas. Entonces vamos a tomar un descanso de 15 minutos exactos y en 15 minutos regresamos para continuar con la historia de la doctrina de la salvación.